Bienvenidos y bienvenidas a Innovatios, un podcast patrocinado por Rique Energy sobre energías renovables. Innovatios es un espacio de reflexión que nace con el propósito de informar, formar y divulgar sobre diferentes aspectos tecnológicos o socioeconómicos que afectan a la industria energética. Contaremos en cada episodio con expertos en la materia y dejaremos espacio a comentarios, dudas y preguntas en nuestros canales de difusión para todos aquellos que queráis dejarnos consultas. Lo que buscamos con Innovatios es generar un entorno de conocimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovatios, el podcast de Rique Energy. En un momento crucial para nuestro planeta, la energía se posiciona como el motor del cambio. Hoy más que nunca somos conscientes del impacto positivo que las energías renovables tienen en nuestro futuro. Son la clave para construir un modelo energético más sostenible, limpio y eficiente. En cada programa exploramos cómo estamos impulsando proyectos que no solo generan energía, sino que también son fundamentales para la descarbonización de nuestro país y para asegurar un mañana más verde para todos. Y precisamente hoy profundizaremos en este camino hacia un futuro energético más verde, abordando su impacto económico y social desde lo local hasta la estrategia del país. Para ello tenemos el privilegio de contar con dos grandes expertos. Hoy nos acompañan Cristina Torres Quevedo y Eloy Sanz. Cristina es una figura clave en el sector de las energías renovables. Como directora de Regulación y Finanzas de UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, lidera la estrategia económica de la asociación que agrupa a más del 90% de la actividad del sector en España. Su profundo conocimiento de mercado y su visión estratégica son fundamentales para impulsar la financiación y el desarrollo de la energía solar en nuestro país. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias a Rick por invitarnos a este programa. También damos la bienvenida a Eloy Sanz, una voz autorizada en sostenibilidad y políticas ambientales. Como profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Eloy nos aporta su amplia experiencia, incluyendo su etapa como subdirector de políticas ambientales. Su visión es crucial para entender cómo la investigación y la política pública puede trabajar juntas por un futuro más verde. Un placer tenerte aquí hoy, Eloy. Muchas gracias, Iris, a vosotros por la invitación. Y además en este programa nos acompaña como moderador Ricardo Cortés, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Rique Energy. Muchas gracias, Iris. El programa es todo vuestro. Muy amable. Muy bien, pues muchas gracias, Iris, por la presentación y muchas gracias y bienvenidos a este podcast, tanto a Eloy como a Cristina, ¿no? Es un placer poder contar con vosotros hoy para hablar de algo que yo creo que es muy interesante y que vosotros tenéis un enorme conocimiento. Queremos hablar del papel de las renovables en la economía española. ¿Qué papel están jugando? ¿Cuál es la relevancia y la importancia, ¿no?, de un sector estratégico, consideramos, para la economía de nuestro país, un sector tractor también de la economía, un sector que atrae inversión extranjera, un sector que está descarbonizando, electrificando, un sector que es relevante para la atracción también de la industria? Estamos también ante un sector que es muy importante desde el punto de vista del empleo. Se hablaba de más de 160.000 familias ahora mismo vinculadas a este sector de manera directa y se calcula que para el año 2030 habrá más de 500.000 personas trabajando en el sector de renovables en nuestro país. Por lo tanto, es un sector tractor, fundamental, estratégico. Y hacer una reflexión hoy aquí con vosotros creo que va a ser muy, muy interesante para todos los que nos escuchan. Es verdad que a la hora de plantear el programa, lo planteamos más casi como una tertulia, que como unas preguntas y respuestas, si no, esto no tiene mucho sentido. Así que me gustaría que os interrumpierais, educadamente, sé que lo haréis, sois personas muy educadas, y me gustaría que de alguna manera todo el conocimiento que tenéis sobre este tema, pues lo podamos compartir con todos aquellos que decidan escucharnos, ¿no? Por lo tanto, yo sé que habéis realizado, vamos a ir de lo local, si os parece, a lo más nacional, a lo más global. Y yo sé que recientemente en UNEF habéis realizado un estudio, que es uno de los motivos también por los que queremos invitaros con la Universidad Carlos III, sobre el impacto en el ámbito local de las energías renovables, ¿no? Un impacto desde el punto de vista de los beneficios fiscales, o un impacto medioambiental, empleo. Entonces, sí que nos gustaría que de alguna manera, tanto Eloy, quizás más en la parte de asentamiento de población, en la parte de medio ambiente, como tú, Cristina, en la parte económica, más de 800 empresas vinculadas a la Unión Española Fotovoltaica, ese conocimiento que tenéis tan grande de qué está pasando sobre el terreno, ¿no? Que nos puedas contar cómo está impactando ya sobre el terreno en aquellos municipios quizás no tan grandes que están desarrollando proyectos de renovables, tú desde el punto de vista quizás económico, y Eloy, si quieres, también desde
punto de vista medioambiental, desde el punto de vista, como hablamos antes, de asentamiento de población, de empleo, aunque no sea un empleo que luego se mantenga específicamente en el tiempo, pero contarnos todo esto, ¿no? Para que todos podamos conocer de vuestra mano, que sois grandes conocedores, cómo está pasando esto en nuestro país, ¿no? Y luego hablaremos de más cosas. Y interrumpiros, por favor, como os decía, ¿no? Porque esto se trata de una tertulia. Y diréis, oye, se trata de una tertulia, no de que hable yo solo. Por tanto, yo hago este planteamiento de pregunta larga y a partir de ahí os dejo a vosotros para que nos expliquéis, que sois los expertos. Cristina, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues en principio yo matizar que efectivamente el estudio socioeconómico que ha hecho UNED lo ha hecho con la Universidad Carlos III, lo ha hecho también con la Universidad Complutense de Madrid, con el Departamento de Sociología, y es un estudio que tenía dos objetivos. Uno, cuantificar el impacto socioeconómico, y otro también más cualitativo, que era cuantificar un poco la aceptación social de los proyectos renovables. Centrándonos en el de impacto socioeconómico, se analizaron 5 variables, que era el mercado de trabajo, la demografía, la actividad económica, las rentas y las finanzas locales. Entonces, en el mercado de trabajo, los resultados del estudio, no me voy a meter en la metodología específica, era una metodología muy concreta, se hacían municipios sintéticos, que quiere decir que coges una serie de municipios que funcionan igual y con ellos construyes un municipio virtual, y luego analizas ese municipio virtual que no ha tenido inversiones renovables con aquellos municipios que sí las han tenido. Y se hizo un estudio para unos municipios muy concretos. Los resultados han sido que a nivel de mercado de trabajo se genera entre un 7 y un 13% de incremento del empleo y un 1% de disminución del desempleo. Es verdad que este incremento del empleo se focaliza mucho en la fase de construcción. Respecto a la actividad, también se registra un incremento en el número de empresas. Hay un número de empresas registradas en la localidad que se incrementa en un 2%, y también, en coherencia con esto, hay un 3% más o menos, entre un 2 y un 3, de incremento en las rentas del alquiler. Y luego, respecto a los beneficios fiscales, hay un incremento muy grande. Hay un incremento entre un 11 y un 13% que vienen de las recaudaciones del IBI, el IAE y el ICIO. Dependiendo de los proyectos, dependiendo de los municipios, pues claro, el impacto es muy relevante, porque puede ser un municipio muy grande que tenga un proyecto mediano, pero si tienes un municipio muy pequeño con un proyecto grande, pues eso genera una riqueza en el municipio que se ha constatado y que existe. Entonces diría que estos son un poco todos los impactos socioeconómicos. A nivel de demografía, también decir que se produce un incremento de la población total, pero eso se lo voy a dejar más a Eloy, yo creo. Muy bien. Y por lo menos eso es lo que dice a nivel cuantitativo, no he entrado en la fase cualitativa del estudio. Pues sí, yo aquí lo primero me gustaría como echar un poquito la vista atrás, porque es verdad que ahora que estamos en plena fase de expansión de renovables y hemos instalado ya bastantes gigavatios, en este caso de fotovoltaica, si vemos aquellos primeros momentos en los que peleábamos por las renovables porque las veíamos que tenían el potencial que ahora ya están desplegando, yo creo que se cometió un pequeño error y fue vender las renovables como la solución a todo. La solución a la despoblación en aquellos municipios que estaban perdiendo población, la solución a aquellos problemas económicos, porque claro, nos comenta Cristina un 10% de aumento, en este caso, ¿qué era? Por ejemplo, en el empleo. Sí. Eso está muy bien, pero claro, esto a un municipio que va en caída libre, no le resuelve esa caída libre. Y a mí me recuerda, cuando ha habido algunas discusiones en este sentido, cuando hablábamos, por ejemplo, del confinamiento en la pandemia, que había quien decía, bueno, es que sigue habiendo muertes, ¿no? Y ya, pero es que lo tienes que comparar con el caso en el que no hubiéramos puesto esta medida, ¿no? O con el tope al gas, por irnos a algo energético. Es que sigue subiendo el precio de la luz. Ya, pero si no hubiera estado este tope al gas, seguiría subiendo muchísimo más. Entonces, en este caso, por supuesto que las renovables ayudan a frenar la despoblación, pero no las podemos vender como la única solución, ni tampoco, porque luego se ve que no es verdad. Y entonces vienen un poco pues esos desencantos de decir, oiga, es que me dijeron ustedes que esto iba a resolver el problema de despoblación en mi municipio y resulta que sí, los años de la construcción, aquí ha habido un poco de boom, pero ahora ya estamos fuera de la mano de... Entonces ahí, pues las empresas que hacéis programas sociales, programas de fijación de empleo, aunque no sean muchos empleos, son muy importantes para mantenerlos a lo largo de la vida de ese proyecto.
Sí, ahí entraríamos directamente con el tema de la aceptación social, ¿no? Yo creo que es verdad la reflexión que hacías ahora de que no es la solución, ¿no? Pero sí que es verdad que es como una lluvia fina que se va a ir trasladando. Incluso probablemente el comentario que hacía ahora Cristina de cómo se están implementando este tipo de beneficios fiscales y cómo poco a poco los municipios, cuando hallamos siempre en un proyecto, oye, el ICIO, y a partir de ahí luego pues hay los impuestos con carácter anual que se van a ir trasladando. Es decir, hay como una continuidad, una garantía de poder incrementar tu presupuesto y poderlo dedicar probablemente a mejorar la vida de la gente, ¿no? Y esto a veces no se traslada tanto. Sobre todo cuando hablamos de la aceptación social, ¿no? Que a veces necesitamos, yo creo, todos mejorar, todos, ¿eh? Hablo de transparencia, hablo de hacer las cosas de la manera mejor posible y de explicarlas, pero tanto por la parte privada, que probablemente seamos los que mayor responsabilidad podemos tener, como por la parte pública. Es decir, de decir, oye, este es un proyecto que va a tener este impacto, que va a tener este otro, y que por lo tanto esto puede acabar en este beneficio concreto para los ciudadanos. O no, que luego cada uno es libre de poder hacer lo que considere oportuno. Pero sí que es importante esta parte de la aceptación social, que me gustaría que tú como experto también profundizaras un poco de cómo la ves, cómo tenemos que seguir haciéndola, cómo tenemos que seguir profundizando en paralelo a estos beneficios fiscales que se van a ir incrementando en los próximos años, ¿no? Pues mira, justo hace un par de años además hicimos un estudio para ECODES, para la ONG, evaluando pues bastantes municipios y bastantes casos en los que queríamos sacar buenas prácticas. Lo que nos dimos cuenta es que no había ningún caso, ninguna promoción renovable que fuera un ejemplo para que dijéramos, pues copien esto porque es perfecto. Pero sí que había muchos casos en los que se había tocado, por ejemplo, la aceptación social de manera, si no perfecta, muy muy satisfactoria. O el impacto ambiental se había hecho muy bien en otro proyecto. A lo mejor en otro las políticas públicas de ese municipio también eran muy, muy saludables. Y hay alguno, por ejemplo, para pasar de esta negación social a la aceptación, porque efectivamente, pues como en todos los sitios, se han hecho cosas mal. Ha habido municipios que se han enterado por el BOE, ha habido municipios en los que directamente empresas han ido por expropiación, o la soberbia del ingeniero, que yo también soy ingeniero, entonces lo digo un poco compartiendo, en la que quieres explicarle al vulgo lo que tiene que hacer sin que ellos sepan nada de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, pues eso es empezar mal. En nuestra experiencia esto no es ni muchísimo menos lo mayoritario, pero a veces sí que siempre pues parece que se queda un poco más lo negativo y se compara con aquel caso en el que no sé qué. En Muras, por ejemplo, en Lugo, sin decir las empresas involucradas, pues hubo casi amenazas de expropiación, fueron de los primeros parques eólicos. A 50 pesetas el metro cuadrado les pagaron aquellos terrenos. Prácticamente un robo a mano armada con la connivencia de todos los sectores. Pues ahora resulta que 20-25 años después entra una nueva administración en la que casualmente el alcalde es uno de los hijos de aquellas personas que tuvieron que malvender sus terrenos, y con todos estos ingresos que nos comenta Cristina que recibe el municipio, pues puedes hacer muchas cosas. Puedes malversarlos, puedes llevártelos tú, o puedes hacer, como hacen ellos, por ejemplo, unos bonos para pagos de electricidad a las familias del municipio. Es decir, que revierten las familias del municipio con unos tramos en función de la renta, en función de gastos máximos. Un cheque bebé, que además era para gastar en tiendas locales. Es decir, estás revitalizando al doble la economía local. Por un lado el de los consumidores, por otro lado el de ese pequeño tejido, pues claro, son municipios relativamente pequeños. Me viene también a la mente el caso de Higueruela, en Albacete. Han hecho muchísimas cosas, pero una de las quizás más significativas es que cuando esos jóvenes que van creciendo en un municipio que se está despoblando, que los municipios aledaños se están quedando sin jóvenes porque se van, en este caso, a Albacete, a la capital, a estudiar, por ejemplo, a la universidad, pues lo que han hecho ellos ha sido ponerles autobuses para que puedan ir todas las mañanas, volver todas las tardes, fijar esa población, ahorrar, por supuesto, unas cantidades enormes a las familias en alquileres de las habitaciones que tengan que tener en Albacete, pero que son maneras tampoco excesivamente ocurrentes, pero que van muy bien, yo creo que entretejiendo este tejido social y bueno, pues al final ayudando a la aceptación social, porque estás viendo que las renovables me están ayudando a mí en el día a día, ya no solo aumentar un 10% los ingresos del municipio. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros desde UNEF, de hecho, siempre defendemos que todos los proyectos se hagan desde la máxima excelencia. Es decir, lo que tú has dicho es una premisa fundamental. O sea, hay que huir de que nadie se entere de que hay un proyecto en su territorio a través del BOE. Eso es lo primero de lo que hay que huir. Y luego es verdad que hay que tener
en la gobernanza del proyecto hay que implicar a las administraciones locales, hay que implicar a ese territorio y hay que tratar de que ese territorio participe, que tenga una comunicación, que tenga una trazabilidad de esa comunicación, porque luego no hay, y tú has puesto 3 ejemplos, no hay una fórmula única. Cada municipio necesita una cosa. Uno quiere, no le importa tanto el paisaje, pero tiene romerías 3 veces al año y no quiere que en la romería se vea la placa. El otro tiene otra necesidad. Entonces, no es algo que digas, se hace esto y es pan para todos. O sea, es una cosa súper hecha a medida de cada proyecto. Y eso yo creo que también los promotores ya lo han entendido y están trabajando en ello. Sí, y además de eso yo también añadiría otra cosa, ¿no? Es decir, para poder trabajar con más garantías. Y es que porque yo soy de la opinión de que ya la inmensa mayoría de los promotores, de los constructores, trabajamos de esa manera, porque ya no se trabaja de otra manera. Digamos que esto fue una manera de, puede ser que de algunos en el inicio, pero ahora no se entiende ya la implantación de las renovables en el territorio sin haber mantenido reuniones con administraciones públicas, locales, regionales, a todos los niveles, ¿no? Intentando aglutinar y ver cómo puede ese proyecto pues tener el mayor impacto incluso social. Es una cuestión que yo creo que ya tenemos interiorizada y que a veces no se conoce tanto. Y a veces también ocurre que inicialmente tienes esa garantía de que los municipios están a favor y 2 o 3 años después de repente te cambian de opinión, que eso también te genera a veces un problema. Pero no quiero entrar en ese tema y quiero entrar más en otro tema vinculándolo a algo que habéis dicho, ¿no? Y es que es verdad que se asienta población, no estamos hablando de la solución, estamos hablando de los impactos que luego tiene, beneficios fiscales y demás, pero al mismo tiempo incluso se abren puertas para la llegada de inversión a municipios que todavía pueden garantizar más empleo y les pueden hacer de alguna manera estabilizar también su economía y generar una cierta industria, sea del ámbito local o incluso llegadas como ha habido de algunas empresas en el ámbito internacional, ¿no? O del ámbito nacional, que deciden instalarse en una determinada comunidad autónoma, municipio y demás, donde igual hace unos años nadie estaba pensando probablemente en instalarse en ese municipio, y ahora sí que tienen la posibilidad de decir, oye, se va a instalar esta industria, se quiere instalar esta otra, y la posibilidad de asentamiento también de industria, ¿no? ¿Cómo estáis viendo esto realmente? Parece que no va tan rápido, pero sí que hay esa posibilidad, y yo estoy convencido que esta oportunidad que existe es como un poco lo que hablábamos antes de la lluvia fina, acabará ocurriendo probablemente si conseguimos implementar las renovables, ¿no? Con esta fortaleza. No sé cómo lo estáis viendo vosotros ya. Yo diría que efectivamente nosotros tenemos constancia de que eso pasa, pero está pasando un poquito, como tú dices, a cuentagotas. Es verdad que la energía solar te da una ventaja competitiva muy grande. Si tú eres una industria que necesita una electricidad y puedes tener una energía solar cerca, barata, pues tienes una ventaja competitiva y eso ayuda, pero esa industria necesita también resolver sus problemas de acceso, de tener un punto de demanda. Por eso va un poquito más lento de lo que nos gustaría, que de hecho diría que es uno de los problemas de nuestra transición, es que la demanda, la electrificación, está yendo un poquito más lenta de lo que a todos nos gustaría. Y volviendo un poco a lo que ha dicho Eloy antes, de que efectivamente a lo mejor no es suficiente solo generar un 10% o solo fijar la población en una fase determinada, es cierto, pero también es verdad que las renovables, en concreto la solar, te permite muchos modelos de generación distribuida, te permite distribuir esa riqueza por todo el territorio, no concentrarla en núcleos poblacionales grandes o en núcleos urbanos, sino que puede ser a través de comunidades energéticas, puedes empezar a fijar otro tipo de ventajas para el municipio también. Ahí se han detectado también, la agrovoltaica también está generando algunas ventajas en los municipios. Entonces, yo creo que es verdad que no es suficiente, pero que es de las cosas que más ayuda a la generación de empleo, de fijación de empleo a nivel de territorio disperso, digamos, o distribuido. ¿Cómo lo ves tú, Eloy? Pues sí, justo, porque una de las cuestiones que necesitamos para este reto demográfico que tenemos en España y que yo creo que se va a ir acrecentando con el tiempo es, pues efectivamente, hacer esa pequeña o en la medida que se pueda redistribución de esos beneficios. Es verdad que corremos el riesgo de jugar a si yo fuera rey, a si yo fuera ministro de, en este caso, energía o transición energética, y hablar de los precios zonales de electricidad, de cosas que no sé si van a ocurrir, pero las veo un poco lejos, pues por las dinámicas que se ven a veces en la administración y demás. Obviamente sería lo ideal.
sería lo ideal que dentro de este impulso que estamos tomando, pues una región que está contribuyendo de manera enorme a la generación eléctrica pudiera tener ese recurso, por lo menos de manera algo más asequible, porque incluso entra dentro de la lógica, ¿verdad? Los peajes, el transporte de esa electricidad no está siendo el mismo si lo consumo prácticamente de manera local. También en algunos municipios lo que vemos es pues, que cogen el toro por los cuernos y dicen, vale, pues si yo tengo un polígono industrial, voy a aumentar el suelo de ese polígono industrial, voy a rebajar los precios de ese alquiler o de esa compra de esas parcelas industriales con los beneficios que estoy teniendo de las renovables, ya que los precios zonales pues no van a llegar seguramente en mi mandato o en el siguiente, voy a hacer lo que yo pueda, voy a atraer industria, por lo menos reduciéndole esos precios. También es verdad que tienen que darse casuísticas como redes de distribución, en este caso ya de materias primas y de productos, si es de lo que se está tratando. Así es. Lo que está claro es que al final hay un impacto local, se genera un impacto local, y tengo la sensación de que desde el punto de vista privado, todo lo que sea la transparencia en la llegada y en la implantación de esa renovable, y también explicar el impacto económico, ¿no? y compartir con los ciudadanos y con las administraciones locales cuál va a ser ese impacto económico, ¿no? que pueden tener esos proyectos. Bueno, pasamos al ámbito nacional, ¿os parece un poquito? Saltamos, porque en el ámbito local yo creo que queda claro que hay un impacto, va a haber más, y es un instrumento muy relevante para asentar población y para todo lo que habéis comentado. Bueno, en el ámbito nacional hemos dormido hoy, ¿no? Con la noticia del Real Decreto Ley el 7/2025, ¿no? El famoso Real Decreto Ley del apagón. Bueno, pues no son buenas noticias para el sector, evidentemente, porque, bueno, pues esperábamos que pudiera salir adelante, creemos que era un gran impulso para el sector, un sector, como hablábamos antes, ¿no? Muy pujante, estratégico para este país, un sector que además no tiene marcha atrás, es decir, yo creo que es un sector que no tiene marcha atrás, que además está en sintonía con lo que está ocurriendo no solamente en la Unión Europea, sino en el resto de países del mundo, es decir, se siguen implementando más y más y más renovables, y no solamente hablo de fotovoltaica, hablo de eólica, hablo de biogás, hablo de almacenamiento, que necesitamos un impulso claro también del almacenamiento, que en eso se parece que se está trabajando, y en ese sentido, además del fortalecimiento, como decíais, también de líneas y demás. Pero en ese sentido, ¿cómo impacta vosotros como expertos la noticia de ayer del no? Y por otro lado, evidentemente, en mi opinión, aquí yo doy una opinión, en mi opinión, impacta, pero el sector de las renovables tiene un impulso fortísimo, muy tractor, y por lo tanto buscará mecanismos para seguir implementándose y trabajando, pero claro, somos un sector muy regulado, y yo puedo querer lo que yo quiero querer, pero evidentemente dependemos de lo que se regule, y ayer era un día de regulación y se desreguló, ¿no? Una oportunidad. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo va a impactar este Real Decreto Ley, la votación de ayer? ¿Qué va a pasar en 2-3 meses? ¿Cómo lo veis vosotros esta votación de ayer? Pues mira, si quieres te comento yo de manera general, y luego Cristina, que conoce muy bien el detalle de sus socios, ¿verdad? Yo creo que este decreto ley entra dentro de... Tú estabas comentando, y yo coincido contigo, Ricardo, que las renovables son imparables en España. Más que nada porque es la primera revolución energética en la que tenemos el recurso. No tuvimos petróleo, no tuvimos carbón, lo teníamos de muy mala calidad y en 4 sitios contados, no teníamos uranio tampoco de calidad, y ahora por fin sí que tenemos el recurso eólica y sobre todo solar. Por lo tanto es algo imparable. Pero, el pero es muy grande. ¿Se iba a desarrollar el autoconsumo en España? Por supuesto, desde luego, pero es que hemos tenido que esperar hasta el año 2022 prácticamente para empezar a ver que esto explotara. Entonces yo lo que leo, no quiero ser pesimista, pero yo lo que leo es oportunidad perdida. Es decir, el autoconsumo se podía haber desarrollado 10 años antes. La fotovoltaica podríamos estar en los niveles de Alemania, y no lo estamos. Un panel que allí genera la mitad que en cualquier sitio de España, no lo estamos. Entonces, se va a acabar desarrollando, aparte del sector renovable que ahora nos cuentas más, desde puntos de carga, almacenamiento, todo lo importante que venía de ampliación del radio del autoconsumo, ¿ocurrirá en algún momento? Por supuesto. Pero lo que no se entiende desde, pues en este caso, quienes vemos de manera, vamos a decir, externa los acontecimientos, no se entiende que se pongan esos frenos. Esto no es una partida de ajedrez en la que uno va a ganar o el otro va a ganar 100%.
es una partida en la que se van moviendo ciertas fichas que van ralentizando ciertos procesos que al final lo que nos hacen perder son oportunidades de país. Si yo de aquí a final de año no he desarrollado almacenamiento porque no se ha convalidado un Real Decreto Ley y por tanto no se ha permitido a las empresas que tenían ese apetito inversor y que es algo, yo creo que objetivamente bueno para todos, pues va a ser una oportunidad perdida. ¿Se desarrollará en el 26? No lo sé. En el 27 seguro que algún año va a caer, pero necesitamos que caiga cuanto antes, y esto los economistas lo sabéis muy bien también. Cuanto yo antes empiece a hacer una inversión, antes empiezo a recuperarla. Cuanto antes empiece a meter almacenamiento, por ejemplo, porque yo creo que es una de las claves ahora del sector eléctrico, antes empiezo a reducir generación con ciclos combinados. Por lo tanto, yo no entiendo las negativas, o sea, las entiendo desde el punto de vista político. Yo ya he pasado esa inocencia de mi etapa de estudiante de ingeniería en la que uno se pensaba que era todo técnico y puro y tal, y luego lo que ves es, bueno, pues que hay partidos que tienen sus propios intereses y pesan más que los intereses de la ciudadanía general. Es tan triste y tan cierto como eso. Yo diría que estoy bastante de acuerdo en muchas cosas, es decir, las renovables han venido para quedarse. Las renovables no es una ola, fue un tsunami, y es un tsunami que vino provocado por muchas cosas, entre otras el cambio climático, tal cual hay que seguir luchando contra ese cambio climático, pero es que tenemos poca memoria. Se nos olvida enseguida que las renovables nos permiten acceder a una energía más barata, se nos olvida que existe la guerra de Ucrania, que nos puso contra las cuerdas a nivel competitivo a todas las empresas de Europa, que es que nos subieron los precios de la electricidad, que, bueno, que no querría hablar de la excepción ibérica que tú has mencionado, pero es que existió. Y entonces todo eso se nos olvida, borrón y cuenta nueva. Y ahora es el Real Decreto, pues se ha convertido en una herramienta política. Yo sí creo que las renovables es un sector, como tú muy bien has dicho, que ha venido y se va a desarrollar, pero no cabe duda que esto es un freno. Esto es un poco de freno, se va a ralentizar. Pero va a seguir adelante porque así se quiere por la emergencia climática, así se está buscando por los gobiernos y porque además en un mundo en el que cada vez tenemos más problemas de comercio internacional, de comercio exterior, de competitividad, pues tener una energía que te permita ser independiente, o sea, es que es un activo que ningún gobierno se va a poder permitir obviar. No sé si quieres hacer alguna... Pues agradecerle a Cristina que comente el tema del cambio climático, porque no lo estábamos sacando hasta ahora y obviamente es la fuerza tractora que ha movido todo esto. Yo creo que en este sector, esto que ha comentado, yo así lo vivo, al menos, y yo creo que lo vivimos todos los que estamos en este sector. Yo creo que hay como una especie de propósito también personal, ¿no? De estar desde las renovables aportando a esta lucha contra el cambio climático. Y lo decía Cristina, a veces es verdad que se nos olvida, pero es el propósito final. Estás aportando con una energía limpia, con múltiples posibilidades, incluso hablabais ahora de fotovoltaica y de eólica, pero el almacenamiento va a ser la próxima y además, por ejemplo, o el desarrollo del biogás también. Es decir, tenemos muchas energías por desarrollar que vamos por detrás de muchos países, ¿no? Y que tiene múltiples posibilidades y que además van a generar, yo creo, un país con más oportunidad de traccionar de la economía y demás, ¿no? Yo creo que tenemos ahí una gran oportunidad, como decís. Te digo una cosa, yo creo que tienes toda la razón y entonces precisamente esta voluntad política ha hecho que se desequilibre la balanza. Hemos puesto todos los huevos en la balanza de la generación y se nos ha olvidado el almacenamiento, se nos han olvidado cositas por el camino. Entonces hemos desequilibrado un poco el momento, pero eso tiene que llegar. Es verdad. Bueno, pues como ya nos acercamos casi al final, me toca pediros en un minutito que hagáis un poco un resumen, ¿no?, de todo lo que nos habéis dicho. Es decir, que nos planteéis, mirad, ¿cuál es el impacto que tienen las renovables en la economía en el país? Yo no quiero decir ya en Europa, ¿no? Pero sí que España es una enorme potencia de renovables. Tenemos todavía mucho camino por delante. ¿Cómo lo veis? A pesar del Real Decreto de la votación de ayer, ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista del propio desarrollo de la energía, ¿no? Y del impacto que tiene en el país? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo veis? En un minuto cada uno. ¿Quieres tú primero? Pues yo lo veo positivo. O sea, la energía fotovoltaica se va a seguir desarrollando. No el Real Decreto, pero el apagón nos ha permitido desarrollar algunos procedimientos y algunas cositas que permiten a la energía solar contribuir a la estabilidad y a la resiliencia del sistema. Y además es que es una oportunidad país única. Nos permite acceder a una energía barata que debería ser
suficiente para atraer industria si acompañamos políticamente con las herramientas adecuadas y convertir a España en una potencia energética. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que una de las claves es lo que comenta Cristina. Obviamente estamos ante un reto, ante un problema, que es el del calentamiento global, el de las contaminaciones locales en nuestras ciudades, y esta transición energética no solo es la solución a todo esto, sino es que habría que hacerla de todas maneras, porque es una oportunidad de país, es una oportunidad de independencia energética, tanto de actores externos como de dinámicas internas. Es una oportunidad de abaratar recibos de la luz a familias y a empresas. Es una oportunidad de atraer industria. A nivel global se dice que para 2050 aumentará un 2,4% el PIB a nivel mundial. Y esto es solo gracias a las renovables, no sin otros sectores asociados. Que por cada euro que se invierta se recuperan 7 económicamente, por inversiones. Y de hecho nos dejamos muchas veces un punto fuera que está relacionado con la electrificación, que es eliminar combustiones al final de gases que, no se nos olviden, están reconocidos como agentes cancerígenos. El humo diésel es un agente tan cancerígeno como el amianto o como el benceno. Y lo estamos respirando todos los días porque no tenemos una movilidad eléctrica que está motivada por, bueno, toda esta cadena de consecuencias que nos va llevando a esto, con lo cual también creo que a números globales, por cada euro invertido en transición energética y en renovables, nos ahorramos entre 3 y 8 simplemente en salud, porque, o en desgracias ambientales, porque nos ha pasado la Dana y esto tiene una relación directa con el cambio climático. Tenemos muertes por contaminación todos los días en este país, con lo cual, bueno, pues es una oportunidad. Te voy a hacer un apunte, que tienes toda la razón, es que si consiguiéramos rebajar la factura energética que pagamos por todos los combustibles fósiles que importamos, tendríamos mucha riqueza en este país para potenciar la electrificación en otros sectores. Sin duda, sin duda. Oye, pues nada, os agradecemos muchísimo que hayáis aportado aquí todos vuestros conocimientos. Creo que es muy interesante poder reflexionar sobre este tema. ¿Sabéis por qué? Porque no solamente porque al final los que estamos más o menos en el sector, podemos tener una idea clara de lo que está ocurriendo, ¿no? Matizable por un lado o por otro. Pero también es bueno intentar trasladarlo constantemente al conjunto de los ciudadanos, que por cierto tienen una opinión ultra favorable sobre las renovables. Es decir, quien piense que los ciudadanos de nuestro país o los ciudadanos a nivel europeo no tienen tan claro el desarrollo de las renovables y demás, pues creo que se equivocan, ¿no? Y no tienen nada más que ver las encuestas que se están publicando constantemente tanto en nuestro país, en el CIS, como en Eurostat, ¿no? Y en torno al 90% de aceptación de las renovables. Por lo tanto, hemos llegado para quedarnos. Las renovables, creo que es evidente, tenemos un potencial de transformación muy, muy evidente y un potencial de mejora y de cambio en la calidad de vida de la gente a nivel local, incluso a nivel nacional, muy potente, sea con la factura de la luz, sea con la mejora en los municipios o con servicios que se van a poder activar, que igual ahora resulta más complicado, ¿no? Son muchas cosas, seguro que nos dejamos alguna en el tintero, pero bueno, oye, tendremos más programas si cabe en el futuro y espero que a la gente le haya gustado el programa y las reflexiones que se han hecho. Así que muchísimas gracias por escucharnos, a los que nos vayáis a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Future, keep it in our sight.